8:47 está con nosotros el doctor Néstor Arbito, ex consejero del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor, rapidito y de entrada, ¿cuál es su análisis con respecto de esta crisis institucional que vive actualmente el país y específicamente la justicia? Vemos que en esta semana, y gracias por el apunte que me hacía un oyente, no son dos entre la señora Dunia Martínez y el nuevo Mario Godoy, son tres, porque salió esta semana el señor Román, el doctor Román. 3 presidentes de la Judicatura en una semana. Bienvenido y buenos días. Si encendemos el micrófono, por favor, doctor. Buenos días, Alexis, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Buenos días con todos y con todas. Más allá de la inestabilidad institucional que se vive, hay una realidad que la percibe el ciudadano de a pie y el abogado en libre ejercicio. O sea, hay un deterioro constante, continuo, sistemático del sistema de justicia. Yo he sacado algunos datos porque hay que tener muy claro el rol del Consejo de la Judicatura. El rol del Consejo de la Judicatura es un rol integral. En el año 2013, cuando asumimos Consejo de la Judicatura bajo la presidencia del doctor Gustavo Yalc, lo primero que se trabajó fue un documento de planificación estratégica sectorial, que no se lo ha vuelto a hacer, un plan estratégico de todo el sector justicia, incluyendo Fiscalía, Defensa Pública, el sistema jurisdiccional, el número de jueces que nos hacía falta. Mire, cuando nosotros llegamos, Ecuador tenía uno de los más bajos indicadores de jueces por cada 100.000 habitantes. Para el año 2018, en el que el Trujillato abruptamente nos separó de los cargos, llegamos a tener casi 13 jueces por cada 100.000 habitantes. Hoy, para el 2024, volvemos a tener 10 jueces por cada 100.000 habitantes. Es decir, se ha bajado el número de jueces por cada 100.000 habitantes. Y eso tiene una repercusión directa con los indicadores, porque este tema de la métrica es fundamental para la gerencia actual. Es fundamental tener un sistema de indicadores de gestión, un sistema de líneas de base, y tener claro hacia dónde queremos apuntar con un servicio de justicia. Reiterando que el servicio de justicia que se brinda tiene que estar enfocado con lo que el ciudadano necesita, no con lo que te puedo dar. Este es un factor importantísimo que hay que cambiar de la visión del Estado. Esto no es limosna que se le da al usuario, esto es obligación que tiene el Estado de dar un servicio de calidad y oportuno. Hoy por hoy, la tasa de resolución que en nuestra época quedó en 1.7, es decir, pasando el factor de ingreso, actualmente de nuevo está en 0.8. Se ha bajado completamente. Y esto repercute en la tasa de congestión. Fíjese una cosa, actualmente, para el 2024, hay cerca de 840.000 causas en trámite, no resueltas todavía, en trámite. Cuando en el 2018, año en el que lo dejamos, estaba en 450.000 causas en trámite, la mitad. Entonces, estábamos despachando más de lo que se ingresaba, porque había mucha carga acumulada, y eso se iba monitoreando continuamente. Hacia eso enfoca el servicio de justicia. No solamente un área o una arista, tiene que ser una visión integral. De lo contrario, no podremos atender las necesidades que siempre son abundantes. Fíjese que en la época, y es odioso decir en nuestra época, porque parecemos los viejitos de parque, decir en nuestra época era mejor, pero los números están ahí claros. Antes se tenía, porque esto de aquí no es percepción ni opinión, esto de aquí son datos y son realidades. Entonces, teníamos un mejor servicio de justicia, había que mejorarlo desde luego, pero tuvimos el ingreso de la oralidad en materias no penales. Ecuador fue el primer país en la región en tener oralidad en todos sus procesos, penales, no penales y constitucionales. Apertura del servicio, a facilitar el acceso del servicio. Hoy, con la consulta popular innecesaria, y en la que se gastaron algunos millones de dólares que son necesarios en muchísimas otras áreas, nos dicen, y todavía no nos explican bien cómo lo van a hacer, que ya no todos los jueces van a ser jueces constitucionales, sino que van a haber unos jueces especializados. Ahí, Alexis, hay un error de conceptos. La especialización es un concepto de formación. Yo puedo tener una formación de especialización en determinada área del derecho. Eso no quiere decir que lo único que haga va a ser esa área del derecho. Están hablando de exclusividad, que la Constitución y la ley lo señalan. La Constitución y la ley exigen tener jueces especializados, no necesariamente exclusivos. La exclusividad es una visión, un concepto de prestación del servicio. Cuando la demanda acarrea la necesidad de tomar una decisión de volverme exclusivo a ese tipo de materia.
Pero hoy que han confundido la especialización con exclusividad, ¿dónde vamos a tener los jueces constitucionales? Ya no vamos a tener que cada juez de cualquier cantón pueda conocer mis acciones constitucionales. A lo mejor me vas a restringir mi acceso geográfico a esos jueces de garantías constitucionales. Que hay errores, que hay abusos en el derecho. Bueno, pues hay que formar esos jueces y hay que tener el sistema disciplinario. Porque a eso me refería, que son varias aristas que tiene que enfocar el Consejo de la Judicatura. Para eso está la Escuela de la Función Judicial y por eso viene el factor de la carrera de la función judicial. Entonces yo voy formando jueces para un perfil de determinada categoría. Mire, el artículo 45 del Código Orgánico de la Función Judicial obliga que la carrera judicial jurisdiccional se maneja por categorías. El ingreso es en categoría 1 y van en categorías ascendentes hasta el número 10. La última categorización que se realizó en el Ecuador fue la que hicimos nosotros cuando estuvimos en el Consejo de la Judicatura. No se volvió a hacer más categorizaciones, ¿sí? Sin embargo, y esto es un punto de alerta terrible, se han nombrado con jueces temporales de la Corte Nacional, ya en varias ocasiones. Debo de ser honesto, la primera en hacerlo fue la presidencia de la doctora Maldonado, María del Carmen Maldonado. Y entonces se nombraron temporalmente a jueces, con jueces que han conocido las causas en todo este tiempo, porque luego se siguió repitiendo este mecanismo. Pero Alexis, el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a la carrera, es claro en indicar que los conjueces solo tienen 2 vías de ingreso. O son los jueces que no ingresaron en los procesos de selección de la Corte Nacional, porque yo tenía cupo para 10 y me aprobaron y tienen calificaciones en jerarquías inferiores, 20 personas, me quedo con un banco de elegibles de 10, los que provienen del concurso para jueces y juezas de la Corte Nacional que no ingresaron en los puestos de jueces de Corte Nacional. Y si no tengo ese banco de elegibles, debo escoger entre los jueces de carrera, pero la norma es clara, de categoría 8. Yo le hago una pregunta a cualquier persona. ¿Cuál de los conjueces que han sido nombrados temporalmente por el Consejo de la Judicatura tiene categoría 8? Si en el Ecuador no se ha hecho categorización en los últimos 5 o 6 años. Entonces, están administrando justicia a nivel de Corte Nacional, temas muy delicados, como son cualquier tema que llega a la Corte Nacional como Corte de Casación, personas que no tienen la competencia legal para hacerlo, porque uno de los requisitos que exige la ley, que es que sean de categoría 8, no lo cumplen. Y esto no se subsana con la aparente consulta que hizo en su época la doctora Maldonado a la Procuraduría General del Estado, en la época del doctor Íñigo Salvador, en la que hablaba de que la temporalidad, ellos eran los entes que podían calificarlo por temas de emergencia. La temporalidad es como su nombre lo dice, es un factor de tiempo, momentáneamente, pero temporalmente yo no le puedo dar requisitos a alguien que no los tiene. No puedo nombrar temporalmente al enfermero a hacerlo neurocirujano. No puedo decir temporalmente al arquitecto, venga a administrar justicia y sé juez, porque uno de los requisitos es que sea abogado. Entonces, es todas estas áreas, es todas estas visiones que van deteriorando el sistema de justicia hasta los niveles que hemos llegado actualmente, ¿no? Mejorar todo lo que usted nos ha dicho para tratar de tener un servicio que sea accesible a los ciudadanos, implica invertir. Y el problema, fíjese usted, la primera entrevista que tuvimos hoy con la economista Vilma Salgado, lo que tenemos es un gobierno, y vamos ya al hilo, 3 gobiernos que lo que han hecho es cada vez reducir más la inversión pública. En este caso, en el ámbito de la justicia, ¿cuánto daño le ha hecho el país el austericidio al que nos han conducido desde el gobierno de Moreno, Lasso y ahora Noboa? Alexis, no solamente en el ámbito de justicia, lo podemos vivir en todos los servicios públicos. Cuando llegamos a una dependencia pública que tiene 5 escritorios y solo una persona sentada. Así es, es a todo nivel, por eso las carreteras están hechas pedazos, por eso no hay medicinas, por eso sacar una cédula ahora le toma a un ciudadano 2 semanas cuando antes nos tomaba 20 minutos. Pero en el ámbito de la justicia... mal acostumbrados, ¿no? Ah, claro. Nos dijeron que nos habían mal acostumbrado a que los servicios funcionen. O sea, nos hemos mal acostumbrado. Bueno, queremos mal acostumbrarnos a exigirle al Estado que cumpla lo que está obligado a hacerlo. Reitero, esto no es limosna, esto no es un factor de empatía, esto no es un factor de caridad, es un factor de obligación que el Estado tiene. Y si las personas que están manejando el Estado, las actuales y las próximas anteriores, porque aquí también lo demostraron, si no tienen esa visión clara de servicio, no debieron haberse metido en esto. Porque aquí hay una realidad.
¿Qué tengo como prioridad? Es cierto que siempre los recursos van a ser limitados, Alexis, nadie dice que sobran los recursos, pero tengo que darle priorización. ¿Y a quién doy priorización? ¿Al ser humano o al pago de deuda internacional o a la campaña política o a hacer consultas innecesarias? Eso es clarísimo. Yo reitero, yo estoy en la línea de que primero, más allá de abogado y como ciudadano, primero es el ser humano, porque como ciudadano exijo un servicio. Y se puede hacer, se lo hizo, se puede hacer. Hoy es mucho más urgente, sí, los retos son mayores, pero hay que comenzar. Fíjese una cosa, Alex, el sistema disciplinario, porque por ahí muchos han dicho, los jueces son nombrados del Banco de Elegibles de la época del Consejo de YALC. El Consejo de YALC es el consejo que estuvimos, también otros vocales formábamos parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y hay una cosa que le he escuchado al doctor YALC que es muy cierto. O sea, el Consejo de las Judicaturas posteriores inconstitucionalmente evaluaron a una Corte Nacional, inconstitucionalmente reconoció por la misma Corte Constitucional, que les dijo no era el periodo para hacerlo, pero ya está hecho y así se quedan las cosas, porque nos hemos acostumbrado a eso. Y lo dice textual, la sentencia de Corte Constitucional. Entonces, para eso que no podían hacer, que tenían prohibido por la Constitución, sí lo hicieron. Y para evaluar bancos de elegibles que por ley tienen una vigencia de 6 años, no se lo hizo en los últimos 5 años. No se hizo nuevos procesos de ingresos y hoy día a la carrera, antes que se terminen periodos, quieren ir, como dicen el argot andino, quieren dejar haciendo estos concursos a la rápida. Pero adicionalmente, Alexis, aquí viene otro factor, el factor disciplinario, que fue muy menguado por el Trujillato y también por sentencias de la Corte Constitucional. A pesar de que ellos dijeron que venían a reinstitucionalizar el país y han tratado de responsabilizarles a ustedes de que los jueces que ahora están en entredicho y que son cuestionados tienen su origen en el Consejo de YALC. Esto es muy importante, y dejo para final lo de la reinstitucionalización del Trujillato. A ver, yo decía que es un sistema integral, hay un sistema de ingreso. Factor 1, Alexis, no existe un solo informe de Contraloría que haya observado ninguno de los procesos de concursos impulsados por el Consejo de la Judicatura del 2013 al 2018, de mitad del 2018 en el que fuimos expulsados ilegalmente de las funciones, quitados ilegalmente de las funciones. Más allá de que el concurso, yo decía que esto es un sistema integral, hay sistema disciplinario, sistema de evaluación. No se hace evaluación de jueces, nosotros monitoreamos, por eso había un sistema de indicadores, un balance scorecard, un cuadro de mando integrado, de audiencias fallidas, de por qué un juez está resolviendo 100 sentencias mensuales y otro juez resuelve 20. Porque debe haber una explicación, no es que lo cuantitativo marcaba una sanción, pero debe haber una explicación, y si no hay explicación, pues entonces hay una irregularidad. Y ahí venía también el sistema disciplinario sobre faltas previstas en el código y omisiones. Por ejemplo, se destituyó a un juez porque la norma decía y dice que concedida la casación, se debe enviar en 3 días el proceso a la Corte Nacional de Justicia, y este señor juez lo tenía 2 años. Entonces, entre 3 días y 2 años, hasta para los chicos de primaria queda claro pues que ahí hay un incumplimiento de sus funciones y de la obligación legal. Entonces, cuando uno cierra todo este círculo, ingreso meritocrático, sistema de evaluación, carrera judicial, categorización que no se ha hecho, como no se ha hecho evaluación, sistema disciplinario transparente, yo voy teniendo un sistema de justicia que me va dando resultados y frutos en atención al usuario. Cuando dejo de hacer eso, nos pasa el sistema de justicia que tenemos ahora. Alexis y estimados amigos, oyentes, si ustedes se acuerdan cuando empezamos en la pandemia y nos encerraron a todo el mundo, los jardines, los parterres, que ya no tenían el cuidado debido, empezaron a convertirse en junglas. Entonces, no podemos decir que porque no se cuidó el jardín, porque no se quitó la maleza, porque no se ha tenido el debido cuidado para que crezca debidamente, la culpa es del jardinero que sembró el jardín. Eso sería una idiotez, ¿sí? Así que esa afirmación de que es culpa del Banco de Elegibles, no es culpa del Banco de Elegibles, es culpa de que los que vinieron después no hicieron lo que tenían que hacer. Y yo decía que dejaba para el final lo de la reinstitucionalización de Trujillato. Créanme que analizando los datos, por lo menos en el sector justicia, cuando vemos que hoy día estamos peor que hace 15 años atrás, yo creo que en realidad reinstitucionalizaron. Claro, al estado que tenían en su época, ¿no? El señor Trujillo y su combo, a ese estado anterior a todas las reformas que fueron pensadas en beneficio de los ciudadanos.
Le quiero agradecer infinitamente a Néstor Arbito, ex consejero del Consejo de la Judicatura, ex ministro de Justicia también, si es que en la memoria no me falla, ¿verdad? Ex ministro de Justicia. Sí, también ministro. Muy gentil, doctor, por aceptar la invitación a este diálogo.